¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más podemos tener esta oportunidad, gracias a Dios, de poder presentarnos frente a ustedes. Soy el profesor Zenas Claure Áñez y esto es Física Química para que ustedes puedan aprender y también que puedan aprovechar este tiempo a través del canal 11 ABC Bermejo. Bueno, el día de hoy nos toca química y el tema es alcanos. Bueno, vamos a empezar con lo que es hidrocarburos, vamos a empezar con el tema de ejercicios, las fórmulas, la nomenclatura, así que presta mucha atención, observa los detalles, vamos a resaltar mucho lo que es cómo escribir las fórmulas. Recuerden que ahora vamos a ver 4 fórmulas para cada compuesto químico. Bueno, así que prepárate, toma tu cuaderno, alista el texto para poder seguir y sobre todo presta mucha atención y recuerda, el compromiso es que tú tenías que memorizarte las 10 primeras palabras de los prefijos: meta, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Solo esas 10 palabras eran el requisito para que tú puedas entender esta clase. Así que vamos a empezar. Bien, vuelvo a repetir el tema de hoy. Empezamos con hidrocarburos. Bien, hidrocarburos es el primer grupo de funciones de compuestos orgánicos que se avanza, ¿ya? Estos son los más simples de todos, pero es una palabra muy mencionada sobre todo en nuestra época. Obviamente sabemos que Bolivia depende mucho del monopolizado, mucho los ingresos de nuestra nación en base a este producto. Pero recordemos que son los hidrocarburos. Químicamente hablando, hidrocarburos son compuestos químicos orgánicos que se caracterizan por la presencia de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Vuelvo a repetir, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Entonces, todo hidrocarburo, cuando hablamos de los hidrocarburos, estamos hablando químicamente de compuestos químicos que solamente van a presentar átomos de carbono y átomos de hidrógeno. De ahí el nombre hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos de características muy diferentes. Van a depender mucho del tipo de función que presenten. Es decir, si ustedes recuerdan, la anterior vez les estaba aclarando que las primeras funciones de química orgánica son 3. Estarían los alcanos, los alquenos y los alquinos. Estos 3 corresponden a los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los 3 presentan solamente átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Pero presentan mucha variación en sus propiedades, tanto físicas como químicas. ¿A qué se debe? Se debe al tipo de enlace que existe entre carbono a carbono. Bien, pero todo esto vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando. Lo que tiene que quedar claro es, 1. Los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos que presentan átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Muy bien. ¿Qué más? En el caso de química orgánica, recuerden que la nomenclatura va a utilizar prefijos y sufijos que nos indican la función. Vamos a empezar con el primer tema y el primer tema corresponde a alcanos. Los alcanos son conocidos como los hidrocarburos saturados. Vamos a aclarar el porqué. También son mencionados como las parafinas. Ahora, en el caso de los alcanos es la primera función en la cual nos basamos para todo el aprendizaje después, así que vuelvo a reiterar y repetir que tienes que estar muy atento. Vamos a pasarnos a la parte en la cual vamos a nombrar y escribir las fórmulas. Sin embargo, adelantamos. Los alcanos pueden ser alcanos de cadena abierta o alcanos de cadena cerrada.
En otras palabras, se llaman cíclicos o pueden ser aromáticos. Serían los de cadena cerrada. Y los de cadena abierta son los que vamos a ver primero. Bueno, para entender cadena abierta y cadena cerrada lo vamos a entender posteriormente. Ahora, los de cadena abierta, que son los que vemos primero, pueden ser normales y pueden ser ramificados. Por eso es que vamos a empezar desde lo más simple y vamos a ir aumentando poco a poco el grado de complejidad. Bien, esta es la clase clave. Se aplican esas 10 palabras que has memorizado y en base a esto va a estar todo lo que es química orgánica. De ahí que el primer prefijo que vemos es el caso del prefijo meta. El otro prefijo y el otro es por favor, presta mucha atención. Vamos a escribir las fórmulas. Por espacio no escribo los nombres de las fórmulas, pero ya les he aclarado anteriormente. Sin embargo, volvemos a repetir. Primero voy a hacer la fórmula desarrollada, luego la semidesarrollada, la global y finalmente la fórmula topológica. No es preciso que siempre se mantenga el orden que estoy indicando, pero lo utilizo para que ustedes puedan comparar fórmula con fórmula. Tampoco es 100% obligatorio que todas las fórmulas estén sobre una misma línea. Bueno, vuelvo a repetir, lo hago para que ustedes puedan apreciar de manera más completa. Bien. La primera fórmula, ¿cuál es? La fórmula desarrollada. Entonces, en todos los compuestos alcanos, primero lo que tienen que observar es, esto no es el nombre de un compuesto, solamente es el prefijo. Para que sea un nombre de un compuesto, los alcanos utilizan una terminación, que son en base a 3 letras. Todo alcano tiene que terminar en ano. ¿Fácil? Sí, tiene que terminar en ano, como para que no se olvide. Entonces, si dice meta, esto es solamente un prefijo, me indica que hay un carbono. Pero para que sea un compuesto orgánico, esta última letra va a ser sustituida por el sufijo ano. Es decir, que el primer compuesto orgánico se llamaría metano. Aquí tengo el prefijo eta, pero para indicar que es un compuesto orgánico tiene que haber un sufijo. En este caso, como avanzamos alcanos, ya no va a ser solamente eta, sino va a ser etano. Y lo propio con el prefijo propa. Aumentando el sufijo ano, llegaríamos a obtener propano. Bien, hasta ahí. El caso de los nombres. Ahora vamos a la fórmula desarrollada. Cuando ustedes tengan que realizar las fórmulas, tienen que fijarse el nombre. Primero, sí o sí, se fijan el nombre y observan a qué prefijo corresponde. Si aquí me está diciendo metano, el prefijo es meta y eso me está indicando las cantidades de carbono. El prefijo meta solamente presenta un átomo de carbono. ¿Por qué? Porque meta es 1. ¿Qué más? La terminación ano me indica que es un alcano. Esto significa que solo van a presentar enlaces simples. En otras palabras, recuerden que los enlaces son las uniones que van de átomos de carbono a otros átomos. Es decir, uniones entre átomos. Bien, metano, ¿cuántos carbonos? 1. Recordemos, la tetravalencia del carbono indica que cada átomo de carbono va a presentar 4 enlaces. ¿Por qué? Porque en el último nivel de energía el carbono presenta 4 electrones. Esos 4 electrones le permiten formar 4 enlaces. En otras palabras, este átomo de carbono puede unirse a otros 4 átomos. Va a buscar unirse a otros 4 átomos, con el fin de completar su regla del octete o regla del 8. En este caso. Bien,
tengo metano. ¿Cuántos carbonos? 1. ¿Por qué? Por el prefijo me dice meta. ¿Qué más? Cada átomo de carbono tiene que tener 4 enlaces. ¿Por qué? Por su tetravalencia. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener 4 enlaces, los cuales son uniones a otros átomos. Pero profesor, si dice que meta es un carbono, entonces ¿con qué otros átomos vamos a completar? Bien, pues recuerden que estamos en hidrocarburos y los hidrocarburos solamente tienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Significa que estos espacios ustedes lo van a completar con átomos de hidrógeno. Aquí va a haber un átomo de hidrógeno, aquí va a haber otro átomo de hidrógeno, aquí otro y finalmente otro átomo. Bien, hasta ahí. Esta es la fórmula desarrollada para el metano. Vuelvo a reiterar. Meta significa un carbono. Cada carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 4 enlaces. Esos enlaces son uniones a otros átomos. Fíjense, se está uniendo a este átomo de carbono, se está uniendo a este átomo de carbono, se está uniendo al otro átomo de carbono y a este átomo de carbono. Perdón, átomo de hidrógeno. Bien, cada hidrógeno se está uniendo al átomo de carbono central. Ahora, pasamos al siguiente, etano. Etano. El prefijo. Primero, si fijamos el prefijo, nos fijamos. El prefijo eta indica que ya no hay uno, sino en este caso son 2 átomos de carbono. Vuelvo a repetir que en la fórmula desarrollada van a representar todos los enlaces del átomo de carbono y hemos indicado que cada átomo de carbono tiene que tener 4 enlaces. Entonces es fácil representar esto. Ustedes representan arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Bien, lo mismo para el siguiente átomo de carbono, pero recuerden, este ya es un enlace, es decir, ya está uniendo este carbono con este. Entonces ya cuenta como 1, 2, 3, 4. De todos modos, recuerden lo siguiente, esto es muy simple. Para hacerlo más fácil, a cada letra C que representa el carbono, ustedes hacen línea arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego se fijan este, ya tiene a la izquierda, arriba, abajo y a la derecha. Listo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que falta? Aumentar los átomos de hidrógeno. A este procedimiento, o a esto que estoy realizando, se denomina saturar. Por eso es que se conoce como hidrocarburos saturados, porque cada enlace está ocupado por un átomo. En este caso, átomos de hidrógeno. Valga la redundancia y la reiteración. Entonces, el prefijo eta me indica que hay 2 átomos de carbono. La terminación ano del etano me dice que es un alcano y por lo tanto, cada uno de estos enlaces son enlaces simples y se van a saturar con átomos de hidrógeno. Bien, ¿qué tipo de fórmula es esta? Las fórmulas desarrolladas. Ahora, propano. ¿Cuántos carbonos? En el caso del propano, si el prefijo me dice propa, pues van a haber 3 átomos de carbono en total. Y voy graficando sus enlaces. Este carbono tiene que tener arriba, abajo, izquierda y a la derecha. Lo mismo este, arriba, abajo. Ya tiene a la izquierda y aumento a la derecha. Este carbono tiene arriba, a la izquierda. Ya tiene abajo y a la derecha. ¿Qué es lo que falta? Saturar. Y tenemos que anotar los átomos de hidrógeno. Aclaración. Recuerden, estas fórmulas utilizan símbolos porque toda fórmula representa una molécula. Y las moléculas son las uniones entre elementos. Los elementos se representan mediante símbolos.
Los símbolos utilizan letras mayúsculas. Es decir, que todas estas letras, tanto las letras C como las letras H, las tienen que hacer en mayúscula. No vale minúscula. Prohibido. No hagan letras minúsculas. Luego, cada enlace representamos mediante guiones en la fórmula de desarrollado. Tienen que estar unidos a átomos de hidrógeno. Es bien simple en el caso de la fórmula desarrollada representar arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo se llama este tipo de fórmula? Reitero, este tipo de fórmula es la fórmula desarrollada. Vamos a pasar a la fórmula semidesarrollada, pero vamos a dejar pendiente el caso del metano y este lo vamos a realizar al terminar las demás. ¿Por qué? Porque es un caso muy particular. Bueno, además que para poder entender las diferencias entre cada fórmula me sirve mejor continuar con el etano. Aquí, etano. Para la fórmula semidesarrollada igual represento los átomos de carbono, cada átomo de carbono. Recuerden, el prefijo eta indica que hay dos átomos de carbono. Dos átomos de carbono. ¿Por qué? Porque el prefijo es eta. La terminación indica que es un alcano y los alcanos solamente pueden tener enlaces simples entre átomos de carbono. En este tipo de fórmula semidesarrollada o funcional, debo representar solo los enlaces que van de carbono a carbono, es decir, este enlace, la unión entre átomos de carbono. Los otros no quiere decir que no existan, existen, pero no se los representa en la fórmula semidesarrollada. Solo se representa el enlace que va de carbono a carbono, esa unión. Tampoco significa que van a desaparecer los átomos de hidrógeno, más bien los vamos a anotar de manera abreviada. Recuerden, la tetravalencia del carbono indica que cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Aquí ya tengo 1. ¿Cuántos me faltan para llegar a 4? 3. Esas 3 cantidades voy a anotar directamente con hidrógeno y el subíndice 3. Aquí quiere decir que hay un átomo de carbono, tiene un enlace y otros 3 para este átomo de hidrógeno. Si ustedes se fijan aquí, el primer carbono se une a 1, 2 y 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. Más ese enlace ya están completos los 4 enlaces. Lo mismo para el segundo carbono. El segundo carbono ya se había unido al primer carbono. ¿Cuánto les queda de los 4? 3. No anoto los 3 aquí, sino directamente abrevio. 3 hidrógenos. Si ustedes se fijan, este átomo de carbono tenía sus 3 enlaces ocupados por átomos de hidrógeno. Bien. Esa es la forma en que van a ir saturando la fórmula semidesarrollada. En otras palabras, el prefijo eta me dice que hay 2 átomos de carbono. Para saturar, solamente represento el enlace que va de carbono a carbono. Este carbono ya tiene un enlace. Para completar a 4, ¿cuántos me faltan? 3. Entonces voy a anotar directamente hidrógeno y el subíndice 3. Bien. Este carbono ya tiene un enlace. Para completar a 4 faltarían 3. Entonces anoto hidrógeno y el subíndice 3. Pasemos al otro para poder aclarar mejor. Propano. Hago un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Vuelvo a reiterar, en la fórmula semidesarrollada no se representan todos los enlaces. ¿Cuáles sí se representan? Los enlaces que unen los átomos de carbono. Es decir, aquí hay un carbono y aquí hay otro. Están unidos, por lo tanto debo representar un enlace. Aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Están unidos, por lo tanto debo representar un enlace. Ese enlace me indica que aquí hay una cadena de carbonos. Este se une al segundo y el segundo se une al tercero.
cadena de carbonos. Pero cada carbono tiene 4 enlaces, no solamente uno. Si bien no los represento todos, pero no quiere decir que dejen de tener esos 4 enlaces. Debo buscar completar a 4. Si este carbono ya tiene un enlace, para completar a 4, faltarían 3. Entonces, automáticamente yo voy a anotar hidrógeno y el subíndice 3. Ahora fíjense en este. Este átomo de carbono ya está unido al de la izquierda y se une al de la derecha. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces ya tiene? Este carbono ya tiene 2 enlaces. Para completar a 4, ya tengo 2. Para completar a 4 faltarían otros 2. Entonces, anoto hidrógeno y el subíndice 2. Quiere decir que ya hay 2 hidrógenos. Más este enlace, 3. Más este otro, 4. Completamos la tetravalencia. Bien, y finalmente, este carbono nuevamente tiene solo un enlace. Aquí no he representado otros porque ya no hay más carbonos. Como ya tiene un enlace, para completar la tetravalencia faltarían 3 hidrógenos. Entonces aumento hidrógeno y el subíndice 3. Esa es la fórmula semidesarrollada. Es muy parecida a este. Vayan observando que es muy parecida a este. Aquí están 2 carbonos, aquí están 2 carbonos. El primer carbono tiene 3 hidrógenos, sí, el primer carbono tiene los 3 hidrógenos. El segundo carbono tiene 3 hidrógenos, sí, el segundo carbono tiene 3 hidrógenos. Recuerden que estamos representando al mismo compuesto, etano. ¿Qué es lo que está cambiando? El tipo de fórmula. En esta tengo que representar todos los carbonos, de cada carbono sus 4 enlaces, y esos enlaces tienen que estar unidos a átomos de hidrógeno. Lo mismo aquí. Tengo átomos de carbono. ¿Cuál es la diferencia? No represento todos los enlaces. Solo el enlace que va de carbono a carbono. Lo propio aquí. Propa, ¿qué significa? 3 carbonos. Aquí también hay 3. Sí, 1, 2, 3. Propano es un alcano. Solamente tiene que tener enlaces simples de carbono a carbono. Significa que si este carbono ya tiene un enlace, quedan 3 que van a ser ocupados por átomos de hidrógeno. Eso estamos representando aquí. Este carbono se está uniendo al de la izquierda y el de la derecha. ¿Cuántos enlaces ya tiene? 2. Para completar la tetravalencia están estos otros. ¿A cuántos hidrógenos se está uniendo este carbono? A 2. Por eso es que aquí hay 2 hidrógenos. Finalmente, este carbono ya se ha unido con este enlace. 1. Quedan 3. Por eso aquí hay 3 hidrógenos. Lo mismo aquí. Este carbono ya tiene un enlace. Automáticamente yo sé que faltarían 3 para completar el 4. Bien. Vuelvo a repetir. Esa es la tetravalencia del carbono. Siempre se busca completar para el hidrógeno sus 4 enlaces. Bueno. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la fórmula global. En el caso de la fórmula global, solamente vamos a anotar qué elementos hay y en qué cantidad. Esta es la fórmula que se utilizaba en tercero, cuarto y quinto de secundaria. La fórmula global, o también llamada fórmula general. Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que me pide indicar? Solamente pide indicar qué elementos hay. Sé que solamente hay átomos de carbono. El prefijo eta me dice que hay 2. Hay 2. Pero no solamente hay carbonos, también hay hidrógenos. Pueden hacerlo automáticamente tomando cuenta de este principio. Los hidrocarburos saturados, los alcanos, van a tener siempre el doble de carbonos más 2. Es decir, aquí hay 2 carbonos. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos va a tener? Bien, el doble más 2. ¿Cuántos carbonos hay? 2. ¿Cuánto es el doble de este 2? 4. A ese doble hay que aumentarle 2 hitos más. Es decir, el doble de 2 es 4. Más 2 serían
6. Si ustedes se fijan, etano, que tiene 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tiene? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrógenos. Ahora aquí, como es el mismo compuesto, tenemos que llegar a lo mismo. Etano, ¿cuántos carbonos tiene? 2. Por algo es etano. El prefijo eta significa que hay 2 carbonos. 3 más 3, 6. Bien, esa es la fórmula global del etano. Vuelvo a repetir, solamente indico qué elementos hay. Carbono e hidrógeno. ¿Y qué más? Indico las cantidades. 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Recuerden, los subíndices no se anotan abajo. No van a anotar los números pequeños abajo. Es en la parte inferior derecha. A cada lado del símbolo correspondiente. Bueno, vamos al propano. Bien, para la fórmula global, el prefijo propa indica que hay 3 átomos de carbono. Pero si es un alcano, propano, sigue siendo un hidrocarburo y por lo tanto tiene que haber hidrógeno. Hemos dicho que los hidrógenos siempre son el doble de carbonos más 2. Es decir, los hidrógenos para el propano, si los carbonos son 3, el doble de 3 es 6. A ese 6 hay que aumentarle 2. Entonces, el doble de 3 es 6 más 2, 8. Va a tener 8 hidrógenos. A ver, nos fijemos. Propano, 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Cumple. Por otra parte, aquí tenemos propano también. ¿Cuántos carbonos? 3. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 2, 5. Más 3, 8. Se cumple. Esa es la fórmula global o general. Solamente se indica la parte cualitativa, qué elementos hay, y la parte cuantitativa, cuántos de cada elemento. Bueno, tengo la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada general, y faltaría la fórmula topológica. En el caso de la fórmula topológica, ya no represento los elementos. Eso es lo interesante. La fórmula topológica no representa elementos. No los escribe. Obviamente representa toda la molécula, pero no escribimos los símbolos, a no ser en casos especiales de grupos funcionales y elementos halógenos, pero los vemos después. En el caso de los alcanos, vamos a representar solamente los enlaces que van de carbono a carbono. Esos son los que interesan. Solo los enlaces de carbono a carbono. ¿Y cómo representamos en la fórmula topológica para el caso del etano? Bien, ¿cuántos enlaces hay? 2, porque sé que este extremo se está uniendo con este carbono y este extremo se está uniendo con este carbono. Por eso es que solamente hay un guión. En la fórmula topológica voy a realizarlo de la siguiente manera. Etano. Si esto, solamente esto, ya es etano. Sobreentiendo que aquí hay un carbono con sus respectivos hidrógenos y aquí está el segundo carbono con sus respectivos hidrógenos. ¿Qué es lo que estoy representando? Solo estoy representando el enlace que hay de carbono a carbono. El enlace que hay de carbono a carbono. Etano. 1, 2 carbonos. Sobreentiendo, vuelvo a repetir, se sobreentiende que aquí hay un carbono con sus hidrógenos y aquí hay otro carbono con sus hidrógenos. ¿En qué me ayuda más la fórmula topológica? A representar la estructura de la molécula. Más allá de representar qué elementos hay y qué cantidad, representa la estructura. Por eso es que representa los enlaces que van de carbono a carbono. Bueno, luego tengo propano. ¿Cuántos carbonos es propano? 3. El prefijo propa significa que hay 3 carbonos. Y si ustedes se fijan en la fórmula, este enlace une el primero con el segundo y este enlace une el segundo con el tercero.
¿Cuántos enlaces? Dos enlaces solamente. ¿Cómo represento esos enlaces en la fórmula topológica? Bien. Hemos dicho que aquí hay 1, 2. Entonces, ¿qué nos falta? Son 3. Bien. 3. Fácil. La fórmula topológica es mucho más rápida de realizarlo porque solamente van a utilizar líneas. Bien. Observen que estoy utilizando diagonal y aquí otra diagonal. Por eso es que algunos también la fórmula topológica la van a llamar de barras o de zigzag. Pero, ¿en qué consiste? Consiste en que se representa los enlaces que van de carbono a carbono. Sobreentiendo que aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Etano. Para el propano, me indica que son 3 carbonos. Sobreentiendo que aquí hay un carbono, aquí hay 2 carbonos y aquí hay 3. Total, 3 carbonos. Cada carbono con su respectivo hidrógeno. Observen que los hidrógenos no se utilizan en el nombre. Se utiliza en la fórmula para saturar, pero en el nombre se resalta las cantidades de carbono. Propano, 1, 2, 3. Bien. Esa es la fórmula topológica para el átomo de, para la molécula del propano. Y esta es la fórmula topológica para la molécula del etano. ¿Qué es lo que me falta? Bien, les decía, una vez terminado esto me voy a volver al caso del metano. Es un poco particular. ¿Por qué? Bien, recordemos. La fórmula desarrollada la tengo bien realizada. Como el carbono, cada carbono tiene sus 4 enlaces y estos enlaces deben estar ocupados por átomos de hidrógeno. La fórmula semidesarrollada, debo anotar los carbonos, pero ya no voy a anotar todos los enlaces, solo los enlaces del carbono a carbono. Y ese es lo que vamos a aclarar. En el caso del metano, al haber solamente un carbono, no puedo representar los otros enlaces porque no hay otro carbono. Por otra parte, veamos esto. En la fórmula global, todavía está pendiente. En la fórmula global me indica que debo indicar qué elementos hay. Solamente hay carbono. ¿Cuántos? El prefijo meta me indica que hay 1. Puedo sobreentender el 1. Luego hay átomos de hidrógeno. Bien. ¿Qué cantidad? Pese a que el 1 se sobreentiende, como es el primer ejercicio, lo vamos a escribir por esta vez. Vuelvo a repetir, solo esta vez. El 1 se sobreentiende. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? En el metano me indica que hay 1 solo. ¿Cuántos hidrógenos debo anotar? El doble de carbonos más 2. ¿Cuánto es el doble de 1? Es 2. ¿Cuánto hay que aumentar? Otros 2. Entonces, en total voy a tener 4 hidrógenos. Bien, eso se lo puede apreciar aquí. El átomo de carbono por su tetravalencia tiene 4 enlaces. Por consiguiente, al no haber más carbonos, todos esos enlaces van a estar ocupados por átomos de hidrógeno. Bien, entonces en el metano, ¿cuántos carbonos son? Solo 1. ¿Cuántos hidrógenos? 4. La tetravalencia del carbono. 4 hidrógenos. En la fórmula semidesarrollada, al no haber otro elemento carbono, otro átomo de carbono, entonces voy a anotar directamente los hidrógenos. ¿Cuántos enlaces tiene en total el carbono? En total tiene 4. Por lo tanto, como no hay otro carbono, todos esos enlaces van a ser ocupados por los hidrógenos. De ahí que aquí se suele ver que la mayor parte del tiempo parecería la misma fórmula general o global con la fórmula semidesarrollada para el caso del metano. Bien, esa es la aclaración. Y bueno, por último, ¿cómo represento la fórmula topológica? El mismo problema. Si el metano solamente tiene un átomo de carbono, no hay otro carbono, no puedo representar el enlace de carbono a carbono, solamente el etano, porque aquí tengo un carbono, según otro carbono. ¿Cómo entonces se representa el metano? Bien,
El metano se representa por esta vez, como no hay otro enlace, pero sí es muy importante esta molécula, lo vamos a representar mediante un punto. Listo. Entonces, en la fórmula topológica, cuando se ve un punto, significa que es metano, porque solamente tiene un átomo de carbono. Y se sobreentiende que está unido con sus 4 enlaces a 4 átomos de hidrógeno. Por eso es un caso muy particular, pero es uno de los gases más importantes. Por ejemplo, es el principal componente del gas natural, del gas vehicular y, por consiguiente, uno de los principales recursos para nuestro departamento y nuestro país. Hasta ahí. Entonces tenemos la primera parte donde estamos aclarando. Metano. ¿Cuántos carbonos? 1. Cada carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 4. En la fórmula desarrollada tengo que representar los 4 enlaces. No puedo omitir uno. No puedo aumentar ni quitar. Sí o sí tiene que tener 4 enlaces. Y como tiene 4 enlaces, esos enlaces van a estar ocupados por átomos de hidrógeno saturado. En la fórmula semidesarrollada, ¿represento todos los carbonos? No, solamente... Perdón, sí, los carbonos sí. ¿Pero represento todos sus enlaces? No, solamente represento los enlaces que van de carbono a carbono. En la fórmula global, ¿qué represento? Solamente represento qué elementos hay. Solo hay carbono, hidrógeno. ¿Y en qué cantidad? No se representa aquí enlaces. Por lo contrario, en la fórmula topológica no me fijo mucho los elementos, sino me fijo más los enlaces. Aquí, etano. ¿Cuántos carbonos? 2 carbonos. Cada carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Ese detalle es importante. Los enlaces son muy importantes. No pueden omitir los enlaces. Cambia totalmente la fórmula. Si ustedes omiten un enlace, automáticamente está mal. Sobre todo los enlaces que van al medio. Si ustedes quitan un enlace, hace parecer que son 2 cadenas distintas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cada carbono tiene que representarse sus 4 enlaces en la fórmula desarrollada. Lo mismo esto. Este segundo carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Y al final ustedes van a notar los átomos de hidrógeno, porque es un alcano y los alcanos están saturados. Cada enlace debe tener su átomo de hidrógeno. Propano. ¿Cuántos carbonos? 3. En la fórmula semidesarrollada, ¿represento todos los enlaces como en esta la desarrollada? No. Solo los enlaces de carbono a carbono. Luego voy saturando. Este carbono ya tiene un enlace. Para completar a 4 me faltan 3. Este carbono ya tiene 2 enlaces. Para completar a 4 aumento 2. Porque 2 más 2 es 4. Este carbono tiene un enlace. Por lo tanto, para completar a 4 faltarían 3. Porque 3 más 1 es 4. Siempre buscando completar la tetravalencia del carbono. Y en la fórmula global pueden contar. Por ejemplo, yo veo que aquí hay 3 carbonos, entonces automáticamente aquí es 3. Veo que hay 3 más 2 más 3, 8 hidrógenos, por lo tanto aquí puedo anotar directamente 8 hidrógenos. O la otra opción es que lo calculen. Hidrógenos siempre va a ser el doble más 2 de carbono. Hidrógeno siempre es el doble de carbonos. El doble de 3 es 6. Más 2 hidrógenos. Entonces, el doble de 3 es 6 más 2, 8. ¿Bien? Y la fórmula topológica es la unión entre átomos de carbono. Este carbono, en la fórmula topológica, es la unión, lo que se representa. Este átomo de carbono se une a este, al segundo y al tercero. Por lo tanto, el primero con el segundo hay un enlace y el segundo con el tercero hay otro enlace. Si hubiese más carbonos, continuamos en líneas de zigzag. Ojo, no van a representar como si fuese un acordeón aplastado. Eso está mal. ¿Listo? Tampoco lo van a representar muy abiertas las.
Si ustedes se fijan en el tema anterior, les está indicando cuál es el ángulo. No quiere decir que todo el tiempo me van a estar midiendo los ángulos, pero tienen que tener un parámetro de aproximado. No es que tampoco se debe, voy a estar todos los días con un transportador midiendo si es que han hecho correctamente. Pero tienen que tener un parámetro, no muy seguiditos ni muy abiertos. Bien, tal vez vamos a necesitar un ejemplo más, así que vamos a continuar en breve con lo que sí. Tenemos metano, etano, propano y vamos a hacer un ejemplo más del butano y ustedes van a completar en sus cuadernos hasta el decano, es decir, hasta la molécula que tiene 10 átomos de carbono. Bueno, no se despeguen, continuamos.